Hola chicos de grado séptimo, les cuento que llegó el sentimiento al tercer periodo. Este periodo vamos a iniciar nuestro trabajo, como ya les había contado, con el género lírico. El género lírico no es una temática novedosa para ustedes porque ya hemos venido trabajando algunos aspectos de este. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo relacionado con el origen, de pronto con la estructura, con las características, con el contexto histórico. Y la otra semana entonces ya empezamos a trabajar aspecto por aspecto. Vamos a iniciar con el origen de la lírica, que fue como inicialmente se conoció este género. Eh, Solo que con el tiempo estos grandes escritores colombianos fueron organizando los géneros y le dieron el nombre de género lírico, pero en un comienzo se llamó solamente lírica. Mm, Antiguamente en la época hispánica y en la época neoclásica, la lírica no tenía importancia, se le daba importancia a todo lo narrativo, al teatro, pero la lírica no tenía importancia porque el hecho de expresar los sentimientos no era bueno para las comunidades. Entonces, ya fue cuando apareció el romanticismo alrededor del siglo XVIII-XIX, eh, que inició a dársele la importancia a este género, a este aspecto de la expresión de pensamientos y de sentimientos. Entonces, dice la historia que la lírica viene de la antigua griega, aunque también se manifestó en Alemania, en Inglaterra, en el Reino Unido, y que nace gracias a ese instrumento musical llamado lira, debido a que los cantos, las oraciones, las alabanzas que se desarrollaban, se utilizaba este instrumento. En los inicios la poesía se transmitía por medio de la oralidad, es decir, que no había ningún texto escrito, pero se mantenía una misma estructura, que es la que aún se mantiene, que es rima, verso y estrofa, aunque de hecho pues es un género nuevo porque fue definido alrededor del siglo XIX y pues estamos en el XXI, ¿verdad? Entonces, literalmente es un género nuevo que fue uno de los últimos géneros que se organizaron porque en un comienzo no estaba estructurada en versos, sino en prosa. De hecho, que hay algunos textos que aún son líricos, pero que vienen escritos en versos, perdón, en prosa. Los textos que vienen escritos en versos, démonos cuenta que el verso es cada uno de los renglones, cada una de las partecitas de la estrofa que componen un texto lírico. Recordemos que la estrofa no solamente es de cuatro versos, que pueden haber estrofas de 6 o de 8 versos, sobre todo en las canciones. En las canciones se presenta esta estructura así, pero con más cantidad de versos. Recordemos que hay algo importante en los géneros, en los textos líricos, ya sean poemas, canciones, caligramas, coplas, adivinanzas, que tiene este recurso, que es la rima. Recordemos que existen dos clases de rima, que podemos presentar rima consonante y rima asonante. Consonantes con sonido y asonante es que solamente riman las vocales. En este caso, démonos cuenta que en este ejemplo eh, hay rima consonante y rima la última palabra del primer verso con la última palabra del tercer verso y la última palabra del segundo verso con el cuarto verso. De hecho, que la historia dice que eh, realmente en la antigua Grecia este tipo de composiciones poéticas se cantaban acompañadas de una lira y que de ahí viene el nombre de lírica.
Mm, pero, ¿qué es la lírica? La lírica es un género literario que expresa emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos y estados de ánimo del emisor, es decir, de la persona que está transmitiendo. Al emisor casi siempre le llamamos poeta o yo lírico o yo poético, ¿sí? Porque no siempre el autor real del poema expresa sentimientos reales propios, sino que debe enfocarse en una situación, en un ambiente, en un problema, para reaccionar frente a esa situación y realizar poemas o poesías o canciones. Las características más importantes de la lírica es la expresividad, la subjetividad y el lenguaje poético. Recordemos que la expresividad es aquel recurso o aquella característica que expresa los sentimientos del emisor. La subjetividad hace referencia a los sentimientos de las que son personales, que son propios de cada persona. Y el lenguaje poético es aquel que se combina con las figuras literarias. Recordemos que en la lírica se utilizan diferentes figuras literarias que ya más adelante iremos a estudiar con mayor detalle. Dentro de las características más importantes de la lírica tenemos que están escritas en verso. Entonces, el verso ofrece más posibilidades rítmicas a causa de tener este recurso que es la rima. Pero no todas las obras escritas en verso pertenecen al género lírico, porque también existen obras de teatro escritas en verso y no necesariamente son líricas, por ejemplo las de Lope de Vega. También hay narraciones extensas como el poema del Mio Cid, que está escrita en verso. Y también hay obras líricas que no están escritas en verso, sino en prosa, como la obra de Platero y yo, que esa la conocen algunos estudiantes, que es de Juan Ramón Jiménez, es un escritor que le agradó los temas para niños, entonces escribió Platero y yo, pero este texto está escrito en prosa, pero es un texto lírico. No siempre son escritos en versos y organizados en estrofas. Otra de las características importantes que tiene la lírica es la subjetividad. Entonces, hace referencia a que está escrita en primera persona, es decir, al yo, tanto en las formas verbales como los pronombres, los posesivos, las acciones. Hay muchas palabras que indican eh, connotaciones positivas o negativas, o que los verbos son relacionados con los sentimientos o las opiniones, que se trabajan diferentes adjetivos y que estos adjetivos se relacionan con los sentimientos y las sensaciones. Como esta estrofa que tenemos ahí: por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de mi vida venidos desde muy lejos. Entonces, démonos cuenta que hace referencia a esa vida propia y lo está relacionando con algunos adjetivos y está utilizando un verbo específico que es el ir a recoger. También tenemos como una característica importante la expresividad, la forma de expresión. Entonces se expresa los sentimientos, y por eso también es frecuente las oraciones exclamativas, las interrogativas, los puntos suspensivos que dan como esa indicación de que qué pasó, qué le ocurrió, los adjetivos explicativos, las imágenes sensoriales. También encontramos frases exclamativas y eh, también tenemos como característica importante los recursos del lenguaje literario. Entonces, los vamos a enunciar, pero más adelante vamos a trabajar uno por uno para que ustedes tengan un mayor conocimiento y una mayor comprensión. Tenemos las anáforas, tenemos los hipérbatos, tenemos las enumeraciones, tenemos los paralelismos, que son recursos que utilizan los poetas, que son quienes escriben la mayoría de textos líricos. Tenemos las comparaciones, las personificaciones, las hipérboles, los contrastes, las ironías. Y
Em, También tiene unas características fundamentales como la brevedad, el lenguaje bonito, que se escriben en versos, que se agrupan en estrofas, que utilizan elementos musicales, el ritmo, la rima, la musicalidad y que tiene unos elementos líricos importantes que es el hablante lírico, que eh, es un ser ficticio, un objeto, un lugar creado por el poeta a través del cual expresa sus sentimientos y sus emociones. Por ejemplo, en este caso tenemos en cuenta el hablante lírico es un hijo. El objeto lírico, que es la persona, el animal, el objeto que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad, para expresar sus sentimientos. En este caso, por ejemplo, el objeto son las moscas. También tenemos el motivo lírico. Los motivos líricos se refieren a los sentimientos y a las emociones que experimenta el hablante ante un objeto, ante un ser vivo o ante una realidad. En este caso, leamos el ejemplo y vamos a observar que el motivo lírico es el amor. Eh, y estos constituyentes que tienen los textos líricos son muy de fondo, es decir, que no se ven muy bien identificados, pero que em, lo tienen todos los textos, que es el hablante lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico, el objeto lírico y las figuras literarias que ya los nombramos y que vamos a irlos trabajando a medida que vayamos avanzando en el tema. Entonces, chicos, ánimo a trabajar con mucha energía, con mucho entusiasmo y nos vemos en nuestro próximo encuentro para mirar las temáticas que continuemos en desarrollo y las actividades que vamos a desarrollar. En la guía para esta semana, las actividades serán muy sencillas. En nuestro encuentro de hoy trabajaremos el contexto histórico, la definición, las características. Entre todos vamos a organizar nuestra definición y para mañana, para la próxima clase, ya trabajaremos actividad práctica. Entonces, mucho ánimo y nos vemos el próximo encuentro. ¿Ok, chicos?